decisiones didácticas. Excelente. Entonces, ¿Qué tipo de texto? texto argumentativo. Muy bien, Sofi. Puede contestar cualquiera, no la dejen a Sofía sola, che. Es un texto argumentativo que busca justificar la toma de decisiones didácticas. Muy bien. ¿Se acuerdan que dijimos que ese texto tiene en cuenta 5 aspectos? ¿Recuerdan cuáles son esos aspectos? Sí. Ay, ¿quién contesta? Dale. Sí, el primero es construir el texto argumentativo. El segundo es el aspecto de la fundamentación, que es el texto argumentativo. El aspecto epistemológico, que es el tercero. No, tipo para. Lo anterior que dijiste, Dani, es la generalidad. El aspecto, entonces ahora sí, epistemológico. Ese es uno, dale. Bueno, el epistemológico es de la ciencia, ¿cuál es la ciencia? Muy bien. Son las herramientas que voy a utilizar en el aula. Es el paradigma que me indica desde qué lugar me paro en la ciencia y eso me permite elegir los paradigmas que voy, las herramientas y las formas metodológicas que voy a usar en. Y el otro es trabajo grupal y trabajo colectivo, que sería el aspecto didáctico. Ah, ahí está. Ese es el aspecto didáctico. Muy bien. Que tiene en cuenta, por ejemplo, esos son ejemplos. El trabajo grupal. Muy bien. Me faltan 3 aspectos. ¿Quién sigue que no sea Dani? Vamos, anímense. Yo. ¿Quién es yo? ¿Diana? Dale, Day. Sí, en total son 5, pero los que faltó nombrar son el aspecto curricular, el aspecto psicológico y el contextual. Muy bien, perfecto. Entonces, la fundamentación es un texto argumentativo que tiene en cuenta 5 aspectos. Ese texto argumentativo busca justificar mi toma de decisiones didácticas y los aspectos son curricular, epistemológico, didáctico, contextual y psicológico. No tienen que tener un orden particular, no tienen que dividirse entre sí, porque en un párrafo, en ese texto argumentativo, puedo mezclar varios. ¿Sí? De hecho, cuando escriban les va a pasar, ¿esto qué es? Argumentativo, ¿esto qué es? Didáctico, psicológico, y por ahí es un poco de cada cosa. ¿Sí? Es para que tengan en cuenta desde dónde pensar esa justificación de mis prácticas. Muy bien, vimos objetivos también. ¿Cuáles son las 2 clases de objetivos que tenemos? Objetivos de aprendizaje y enseñanza. Espectacular, Sebastián. ¿Cómo se pueden llamar los objetivos de enseñanza? Y bueno, es en realidad parte desde el docente y bueno, los propósitos y objetivos que uno espera, ¿no? De los estudiantes, de los alumnos. A ver. ¿Expectativas de logro? No, los de enseñanza no son las expectativas de logro. Propósitos, profe. Son propósitos, ahí está. Los objetivos de enseñanza se llaman propósitos. ¿Y quién cumple el verbo, esa acción? ¿El alumno? Si es de enseñanza. El docente. El docente. Las expectativas lo cumple el alumno. Bien. Las expectativas de logro las cumple el alumno. Muy bien.
¿Y cómo se acuerdan cómo se construyen las expectativas y los propósitos? Siempre hay delante un verbo, ¿cómo? ¿Conjugado? Ahí está Franco que dice en infinitivo. Ese verbo en infinitivo en los propósitos los cumple el docente, en las expectativas los cumple el alumno. ¿Y de dónde salen? ¿De dónde tengo que sacar las expectativas y los propósitos? Y del diseño curricular, profe. Del diseño curricular. Bien, Paola. ¿Puedo agregar alguno? Sí, puedo agregar alguno, Sí, pero no puedo puedo sacar los agregar, profesores. puedo hacer alguna modificación, pero en general tengo que copiar del diseño curricular. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí llegamos, ¿no? De todo esto, ¿me quieren hacer alguna pregunta? ¿No? ¿No hay dudas? ¿Sigo adelante? Profe, entonces, ¿cómo es lo de la fundamentación? Porque acá no te mal entonces. La fundamentación, entonces, es un texto argumentativo que dice o justifica mi toma de decisiones didácticas. No, los aspectos voy yo. Porque Bueno, anoté mal los aspectos. los 5 aspectos que tiene en cuenta son el epistemológico, el curricular, el pedagógico didáctico, el psicológico y el contextual. Ahí está. Perfecto. Dani, Gracias, ¿sí? profe. Por Sí. nada. Profe, una pregunta. Dale, Laura. Entonces, en base a esos 5 aspectos, nosotros tenemos que justificar Claro. lo que vamos a enseñar. Dicen ustedes por qué van a hacer eso, qué van a hacer en términos generales, pero ¿y por qué? ¿Desde dónde se paran? ¿Cómo consideran la ciencia? ¿Cómo consideran al alumno que aprende? ¿Cómo consideran qué ven desde el contexto? ¿Sí? Yo después, cuando terminen, les voy a mandar, cuando termine de explicar, les voy a mandar ejemplos de planificaciones de los chicos de los años anteriores. ¿Está? Háganme acordar. Y les voy a mandar la mía para que ustedes vean cómo se construye. ¿De acuerdo? La mía para con ustedes. Lo que pasa es que como estamos en pandemia y yo la estoy modificando permanentemente, entonces prefiero mandárselas cuando terminemos todo. Así les queda lo que realmente van a tener que rendir ustedes, porque mi planificación en cursada normal tiene mucho, mucho más de lo que yo les estoy dando. Ahora hice una selección para no matarlos. Los contenidos son los mismos, solo que con menos bibliografía, para que ustedes, cambié algunas, para que ustedes puedan no morir en el intento. Muy bien. Entonces, componentes de la planificación: carátula o encabezado, fundamentación, objetivos. Próximo componente, ¿cuál será? ¿Qué imaginan ustedes? El contenido a enseñar. Claro, perfecto, Laura. El contenido a enseñar. Ese contenido a enseñar, ¿de dónde sale? ¿Puedo decidir yo libremente cuál es el contenido a enseñar? Del diseño. No, tengo que mirar el diseño.
Pero antes de mirar el diseño, tenemos que pensar en algunas condiciones de este contenido. ¿Se acuerdan que yo les hablé de transposición didáctica? ¿No? Eso quiere decir que el contenido debe ser enseñable. Esa es la primera característica que tiene que tener el contenido. Ese contenido que yo elija enseñar debe ser posible de ser enseñado. O sea, tiene que cumplir los pasos de la transposición didáctica de la que hablamos el otro día. Por otra parte, ese contenido tiene que tener una característica que seguro lo vieron el año pasado en la pedagogía y en psicología, y puede ser que este año también hayan hablado en psicología. A ver, ¿cuál es la característica esencial de ese contenido? A ver si se dan cuenta. ¿No? Empieza con S. Mientras me tomo un mate. Bueno, anota, Anita. Todo contenido que voy a enseñar, muy bien, Tamara. Todo contenido que voy a enseñar debe ser significativo. Hola, profe, soy Mirna. ¿Qué tal, Mirna? ¿Volviste de las compras? Ay, sí, profe, si no hago ahora, después ya me estanco. No, y además a las 12, ¿qué vas a encontrar? Y nada, antes que se me cierre todo, profe. Pero bueno, ya estoy en casa. Muy bien, bienvenida a la clase. Bueno, ¿me perdí de algo, profe? Hicimos un repaso, Mirna. Estamos con los contenidos. Bueno, profe. Para Mirna, que vino recién, el siguiente componente de la planificación son los contenidos. Dijimos que los contenidos deben ser contenidos enseñables y ahora estamos pensando en la característica fundamental del contenido, que es la significatividad. ¿Cuándo un contenido es significativo? Cuando le genera un aprendizaje al estudiante. Claro, bueno, eso es lo esencial. Cuando volvamos a la transposición, cuando es posible de ser aprendido. Para que sea posible de ser aprendido, ¿qué tiene que suceder? Tiene que vincularse ¿con qué? Con sus aprendizajes previos. Muy con lo que bien, ya Laura. Tiene que vincularse todo contenido posible de ser enseñado. Para que sea significativo, tiene que vincularse con sus saberes previos. Estos saberes previos conforman en cada sujeto de aprendizaje, conforman una estructura de pensamiento. Por lo tanto, cuando un contenido es significativo, es porque puede incorporarse a esa estructura de pensamiento previa. Si el contenido queda aislado de esa estructura de pensamiento, cuando yo aprendo memorísticamente algo y lo repito para recordarlo en el momento en que lo tengo que decir, pero no lo puedo vincular con nada y después me lo olvido, ese contenido en realidad no fue significativo, por más que yo lo recordara al día siguiente. Porque no se pudo meter en la estructura de pensamiento del sujeto que aprende. Entonces, siempre un contenido es significativo cuando se puede vincular, muy bien Tamara, con conocimientos previos para modificar esas estructuras de pensamiento que me permitan que el contenido esté a disposición del que enseña y del que aprende. Sobre todo el que aprende, ¿no? En esta cuestión de la significatividad. Desde este lugar, cuando hablamos de significatividad,
no podemos hablar solo de significatividades del contenido. Hay como tres clases de significatividad. Cuando les dé Fernández Caso y a Gurevich lo van a ver bien. De todos modos, Davini toma esta idea cuando hablamos de aprendizaje en el capítulo 2, esta idea de significatividad. Nosotros hablamos de significatividad lógica, hablamos de significatividad psicológica y hablamos de significatividad de contexto. Este de contexto es algo que uso yo para que entiendan, porque por ahí en los autores queda como velado esto. Entonces, cuando yo pienso en el contenido a enseñar, en geografía, a ver, en matemática es simple la cuestión. ¿Yo le puedo enseñar a un niño a multiplicar si no entendió qué es la suma? No, profe. ¿Por qué? Y porque no lo podés adelantar mucho ya sabiendo que no sabe sumar. Claro, porque No te no podés puede. centrar en otro tema sabiendo que el alumno no sabe un tema. No podés entrar en un tema nuevo. Ahí está, porque además se necesitan, ¿no? Claro. Entonces, a ver, espérenme un minutito que si no. Volví. En geografía es claro, por ejemplo, cuando yo quiero enseñar, a ver, paralelos y meridianos, yo no puedo enseñar paralelos y meridianos si no saben puntos cardinales. Entonces, hay un contenido que necesita otro anterior para poder ser enseñado. Es una cosa que hoy mis sobrinos estuvieron de acuerdo en llamar todos juntos. Ya le contesté a 3. Bien, entonces hay una significatividad lógica, hay una secuencia lógica del contenido que necesita sí o sí respetarse para que ese saber previo pueda estar antes de enseñar ese saber posterior. ¿Se entiende? ¿Sí? Cuando esa secuencia depende de la estructura del contenido, a eso se lo llama significatividad lógica. Lógica relacionándolo al contenido. ¿Estamos? Luego hay cuestiones que tienen que ver con la significatividad psicológica. O sea que yo tengo que respetar las estructuras, los estadios. ¿Se acuerdan de Piaget? ¿Lo vieron Piaget en algún momento? Bueno, yo tengo que respetar esos estadios para poder enseñar. No puedo enseñarle a un niño de 6 años paralelos y meridianos porque es tan abstracto que no podría entender de qué se trata. Entonces yo tengo que, con la significatividad psicológica, tengo que tener en cuenta cuál es el sujeto que aprende. ¿Sí? ¿Cuáles son sus características? Para saber cómo impactar en los saberes previos. En esa estructura de pensamiento que este pibe tiene.
¿Estamos? ¿Hasta ahí? Y la significatividad de contexto tiene que ver con cuán cerca ese contenido que voy a enseñar está del alumno. A ver, nosotros, acá en Buenos Aires, podemos aprender fácilmente llanura pampeana, porque salgo a la puerta de mi casa y puedo ver el horizonte bien lejos, puedo ver fácilmente la puesta y la salida del sol. Imagínense parados en la ruta 3 hasta dónde ven. Esas son todas características que tienen que ver con lo que es la llanura pampeana. Por lo tanto, es algo que en el contexto lo tienen fácil los pibes. En cambio, si tengo que enseñar un sistema montañoso y las características propias de la cordillera de los Andes, porque voy a tomar una problemática como la explotación minera en la cordillera de los Andes, voy a tener que hacer uso de algunos recursos que me permitan hacer que ese contenido se acerque a este alumno. Entonces voy a tener que pensar en videos, imágenes, porque capaz que los pibes no vieron nunca una montaña. ¿Se entiende? Entonces ahí pienso en la significatividad, pero desde el contexto en el cual estoy enseñando. Eso es lo primero a tener en cuenta cuando yo voy a pensar los contenidos. Porque si no tengo en cuenta qué saben los alumnos, que aprendieron antes, cómo son sus estructuras de pensamiento y dónde están, no voy a tomar las decisiones didácticas adecuadas respecto del contenido. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta? Profe, me mareé con la significativa. Significatividad. Me faltan dos. Uno es el contexto y la otra, ¿cuál es? Y la otra no te escuché. La otra, ¿cuál es? Yo tengo la psicológica nomás. La lógica. La primera que vimos era la lógica. Entonces, ¿Importa el orden? lógica tiene que ver con el contenido, con la secuencia del contenido. Lo psicológico con las características del alumno. Entonces, lo lógico tiene que ver con el contenido, lo psicológico con el aprendizaje, con las características del alumno. Y lo contextual tiene que ver con el lugar donde está, para poder apropiarse, para poder acercar ese contenido, depende de esas posibilidades de contexto que tiene el pibe. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Importa el orden, profe, en esta? No, no importa el orden, no. Bueno. Aparte, todavía son características, no tienen que escribir nada. Hasta acá. Entonces, en este nuevo componente de la planificación solamente estamos pensando qué características tiene que tener el contenido. ¿Hasta ahí va? Profe, todo esto siempre basado en el diseño curricular, ¿no? Siempre basado en el diseño curricular, sí. Muy bien. Seguimos entonces. Esperen que entró el Uriel La Rosa. Ahora sí vamos al diseño. El diseño dice, en el diseño aparece estructura de organización de los contenidos. Como título. Escríbanselo si no tienen el diseño a mano. Estructura de organización de los contenidos. Entonces, el diseño les propone los contenidos disciplinares, que son los contenidos propios de la geografía,
los conceptos estructurantes y los conceptos transdisciplinares. Cuando propone los conceptos propios de la geografía, son esos contenidos que se van a enseñar ese año y que el diseño los organiza por grupos. Eso quiere decir que cuando ustedes lo organicen, van a tener que organización, no necesariamente. Ustedes van a poder organizar los contenidos como quieran, ¿sí? Pero sí van a tener que respetarlos todos. Entonces, cuando tengo los contenidos propios de la materia, o sea, los contenidos disciplinares, esos contenidos van a requerir una organización propia del docente que toma la decisión de enseñar. ¿Se entiende hasta acá? El diseño, en este caso, los organiza en 4 unidades. La primera unidad se llama Imágenes del Mundo y Uso de los Mapas, Conquista y Colonización. O sea que toma la idea de representación en imágenes, porque la geografía usa imágenes para poder enseñar. Digo, ustedes cuando sean profes de geografía van a usar mapas topográficos, mapas políticos, mapas económicos, infografías, van a usar gráficos de torta, gráficos de barra, ¿no? Eso tiene que ver con las imágenes, fotografías. Van a usar dibujos, representaciones. Todo eso tiene que ver con esta primera unidad. Si ustedes lo piensan, no es que yo voy a usar eso solamente una vez, ya lo enseñé y no uso más. Digo, cuando en la segunda unidad dice ambientes y recursos en América Latina. Cuando yo enseñe algo que tenga que ver con el ambiente y los recursos latinoamericanos, por ejemplo la minería, ¿voy a hacer uso de mapas? Sí, claro. Entonces voy a estar vinculando, voy a necesitar un contenido de la unidad 1. Luego, la otra unidad es la inserción de América Latina en la economía mundo contemporánea. Cuando hable de globalización, para entender cómo América Latina se vincula con otros países, voy a necesitar mapas, obviamente. ¿Voy a necesitar pensar en los recursos? Y sí, porque la economía va de la mano de los recursos. Y el otro bloque de contenidos que propone el diseño es bloques regionales, geopolítica de los recursos estratégicos y movimientos sociales de base territorial. En esta unidad, por ejemplo, entran las cuestiones que tienen que ver con la CESI, porque dice movimientos sociales de base territorial. Y acá aparecen todas estas movidas que se hacen en todo el mundo. Entonces, estas son como los agrupamientos que hace el diseño curricular en unidades de donde yo después voy a poder rescatar en función de cómo quiero organizar lo que yo voy a enseñar. ¿Hasta acá se entendió? ¿Seguro? Porque es difícil lo que estoy diciendo, así que no tengan vergüenza de preguntarme. Profe, ¿lo puede repetir de nuevo, por favor? Sí. Esperen que voy a arreglar mi celular que se...
Sí, Bueno, profe. perfecto, eso es lo importante. Vuelvo. El diseño curricular organiza los contenidos en 4 grupos de contenidos. Esos grupos de contenidos los llamamos unidades. ¿Sí? Eso es lo que propone el diseño curricular. Ahora, cuando yo tenga que organizar esos grupos, lo puedo organizar de otra manera. Puedo tomar para lo que para mí va a ser mi primera unidad anual, por ejemplo, de mi planificación anual, yo puedo tomar algunos contenidos de la primera unidad y otros de la segunda unidad. En mi segunda unidad podré tomar un contenido de cada uno de los bloques que me plantea el diseño curricular. No tengo que respetar esa organización. Yo puedo decidir cómo voy a organizar esos contenidos en función de cuáles son mis decisiones didácticas. Ahora sí, Mirna. ¿Sí? Muy bien. ¿Sigo entonces? Dayana, ¿querés preguntar algo? Sí, en general es como que están bien organizadas las unidades, porque es como que le hace un repaso también por la historicidad de la unidad número 1 que usted mencionó recién. Es como que hace un repaso de la historicidad, por ejemplo, de América Latina y demás. Claro, lo que pasa que yo después puedo usar alguna de esos contenidos de la unidad 1 para insertarlos en la unidad 3, por ejemplo. ¿Se vinculan? ¿Hay algún Se enlace vinculan, porque, mira, yo no puedo explicar recursos en América Latina sin usar mapas. Claro, sí. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? No los escucho. No sé si no los escucho porque se... Sí, profe, Sí, se sí, entiende. Muy bien. Hasta acá entonces con los contenidos disciplinares estamos bien. Ahora el diseño les habla de conceptos estructurantes. Los conceptos estructurantes son naturaleza, cultura, espacio, tiempo, trabajo y sujetos sociales. Quiere decir que cada vez que yo voy a pensar mi clase de geografía, que es ciencia social, ¿no? Habíamos acordado que geografía es una ciencia social que estudia los espacios geográficos en su situación actual. O sea, que va a tener en cuenta su pasado. Yo tengo que pensar en esta clase de geografía, ¿qué lugar le di a la naturaleza? ¿Qué lugar le di a la cultura? ¿Qué lugar le di al espacio? ¿Qué lugar le di al tiempo? ¿Qué lugar le di al trabajo? ¿Y qué lugar le di a los sujetos sociales? Estos conceptos estructurantes aparecen en mi clase, seguramente algunos van a aparecer más, si yo tomo una problemática ambiental, seguramente el concepto estructurante por excelencia va a ser naturaleza. Pero cuando pienso en una problemática ambiental, ¿puedo dejar de lado la idea de cultura? ¿De trabajo? ¿De sujetos sociales? ¿Se entiende por qué son conceptos estructurantes? Porque me ayudan a no bandearme hacia la descripción del espacio geográfico. Me ayudan a problematizarlo, a tener en cuenta los distintos aspectos que deben tener en cuenta ustedes si se posicionan en la geografía como ciencia social. Y por otro lado aparecen los conceptos transdisciplinares.
¿Qué es esto de los conceptos transdisciplinares? Quiere decir que si la geografía es una ciencia social y aparece en el diseño curricular dentro del apartado ciencias sociales, habrá algunos conceptos que se intercalen o se entrelacen con historia, que es la otra ciencia social que aparece en segundo año. Entonces, similitudes y diferencias. La historia también toma similitudes y diferencias. Continuidad y cambio. Conflicto, acuerdo. Conflicto de valores, creencias. Interrelación, comunicación. Identidad, alteridad. Poder, interjuego de escalas. Entre otros que pueden acordar institucionalmente, ¿no? Esos conceptos no solamente entonces los aborda la geografía en este año, sino que los va a abordar también la otra ciencia social que es la historia. Por eso son transdisciplinares. ¿Estamos? ¿Quieren preguntarme algo? ¿No? Bueno, me tomo un mate y sigo. Los estoy bombardeando, ¿eh? Siguiente componente de la planificación. Entonces, volvamos a repasarlos. Encabezado o carátula, fundamentación, objetivos. Los objetivos se dividían en dos títulos, que eran los objetivos de enseñanza y los objetivos de aprendizaje. Los objetivos de enseñanza se pueden llamar también propósitos. En este diseño curricular aparecen bajo el título de algunas consideraciones didácticas. Los objetivos de enseñanza, de aprendizaje, también se pueden llamar expectativas de logro, aparecen bajo el título expectativas de logro. El siguiente componente de la planificación son los contenidos. Cuando yo hago una planificación, organizo esos contenidos en grupos, a esos grupos los llamo unidades didácticas. El diseño propone 4, yo puedo elegir hacer 8, hacer 7, porque yo elijo cuál es la organización de los contenidos que quiero para este grupo particular, atendiendo a la significatividad. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Próximo componente de una planificación es el encuadre metodológico. En el caso que sea una planificación anual, le digo encuadre metodológico. En el caso que sea una planificación corta, digo un proyecto de 2 o 3 clases, le digo secuencia didáctica. ¿Puede repetir, profe? Vuelvo. El próximo componente de la planificación es el encuadre metodológico si es que hago una planificación anual. Si hago una planificación corta, un proyecto áulico, por ejemplo, que tiene 2 o 3 clases o una, a eso le llamo secuencia didáctica. Shh, Dominga. ¿Se entiende? Muy bien. Mirna, está silenciada. Abrí el micrófono. ¿Por qué se le dice 1, 2, 3 clases nada más la secuencia didáctica? Eso no entendí muy bien. Ahora explico. Ah, bueno, Porque es algo cortito.
el encuadre metodológico en una planificación anual es solamente una propuesta. Está una descripción de lo que yo voy a tener en cuenta para todo el año. En cambio, en la secuencia didáctica hay un nivel de detalle que tengo que tener en cuenta. ¿Estamos? Entonces, a ver, cuando yo hago un encuadre, voy a explicar. Los dos, tanto el encuadre metodológico como la secuencia didáctica, tienen en cuenta dos cuestiones que no son para separar exactamente, pero sí otra vez como en la fundamentación, que tenía en cuenta los aspectos. Las diferencias, ¿no, profe? ¿Cómo, Laura? Que las diferencias. No. Tanto en el encuadre como en la secuencia, yo tengo en cuenta dos cuestiones. Una relacionada con el aprendizaje y otra relacionada con la enseñanza. Entonces, yo cuando pienso este encuadre metodológico o esta secuencia didáctica, voy a pensar en actividades que realiza el alumno para aprender y voy a pensar en estrategias que realiza el docente para enseñar. O sea, que me tengo que preguntar qué hace el alumno en este proceso de aprendizaje, qué hace el docente en este proceso de enseñanza. ¿Se entiende? A ver, si yo digo, los alumnos trabajarán en grupo describiendo algunas fotos desde lo que observan. ¿Qué hace el alumno ahí? Mirna, tenés el micrófono silenciado. Me olvido, profe. Bueno, lo que hace el alumno comienza a observar el dibujo, digamos, Muy bien, observa la imagen. Observa las imágenes, comentan, cuestionan, y ahí comienza la descripción a lo que ellos, los saberes previos de ellos, y más con la ayuda del docente, creo yo. Muy bien. No sé. Entonces, en esta parte de la secuencia que estoy proponiendo, el alumno discute con otros alumnos, observa la imagen, la describe. ¿Y el docente qué hizo? Desmutate, Mirna. Abrí el micrófono. Que el docente, cuando hay debate hacia los alumnos, ¿no? Que observa a sus alumnos cómo ellos están observando, están debatiendo. Bueno, eso es una buena cuestión. Pero antes de eso, ¿qué hizo el docente? Para llegar a esa actividad. ¿Hace un disparador? ¿Hace un disparador? ¿O tira un disparador? No hablemos de disparador, porque disparador tiene que ver con el modelo conductista. Y nosotros no le disparamos a nadie. ¿Otorga el material, profe? Bueno, claro, reparte el material, lo elige, reparte el material, ¿y qué otra cosa hace el docente? Planifica. Sí, estamos planificando, pero en esa situación, en esa cuestión cortita, en esa parte de la secuencia. Una propuesta didáctica. Sí, pero ¿qué hace concretamente? ¿Lo piensa para los alumnos que tiene? ¿Cómo no es?
que lo piensa la actividad para los alumnos que Y tiene la sí, línea. claro, por eso hablamos de significatividad antes. Miren, en esa parte de la secuencia, el docente tuvo que elegir las imágenes, pensar la consigna, además organizar los grupos y repartir esas imágenes en grupos. Y luego conducir la puesta en común, guiarla, porque supuestamente ese trabajo implicaría una puesta en común. Entonces, todo lo que hace el docente son las estrategias de enseñanza. Todo lo que hace el alumno son las actividades del alumno. Yo no necesito dividirlas, pero sí tiene que quedar en claro cuando se planifica es qué hace el alumno, qué hace el docente. ¿Qué hace el docente para enseñar y que el alumno aprenda? ¿Qué va a hacer el alumno para aprender? Y todo esto se vincula con los propósitos y con las expectativas de logro. Si yo en las expectativas de logro puse analizar mapas, por ejemplo, en la actividad tendrá que haber alguna actividad que le proponga al alumno analizar mapas. ¿Sí? Si yo puse en el propósito acompañar al alumno en la lectura de imágenes, entonces tendrá que haber en mis estrategias de enseñanza alguna que diga cómo acompaño en la lectura de esos mapas. ¿Se entiende? Se vinculan entonces las estrategias con los propósitos y las actividades con las expectativas de logro. ¿Va bien hasta acá? Cuando yo hago una planificación anual, solo las nombro. Entonces pondré encuadre metodológico, teniendo en cuenta los contenidos y la organización de los contenidos. En esta cátedra trabajaremos con trabajos prácticos, guías de lectura, resolución de problemáticas, estudio de casos, ¿sí? ¿Se entiende? Mirna, si me estás hablando a mí, tenés el micrófono apagado, ¿eh? No, profe, estoy cuestionando algo yo solita en voz alta, pero se lo voy a compartir. Está bien, está bien. Se lo puedo compartir. Cuando hago una planificación anual, solo las presento. Nada más, porque yo no puedo decir exactamente qué voy a usar en cada clase, aunque más o menos lo tenga pensado. ¿Se entiende? Entonces, pongo encuadre metodológico y qué cosas voy a hacer y qué actividades van a resolver los pibes. Se trabajará en parejas, en principio en parejas, luego en grupos de 4, después, ¿estamos? Profe, una pregunta. Hay algo que no entiendo, ¿me escucha ahí? Sí, yo te escucho bien. Hay una pregunta que le quiero hacer. Es un poco tonto, pero me quedó dudando. No hay preguntas tontas, Mirna. Bien. Usted está diciendo que, bien, yo preparo las actividades, el mapa, los grupos, todos los chicos, ¿bien? Pero antes de eso, yo tengo que tenerle, digamos, darle una pequeña introducción o una clase pequeña. ¿A qué vamos a trabajar? No, vos estás pensando en una clase y yo estoy pensando en el año. Ah, bien. Solamente nombro. Bien. Ahora cuando termine la clase, les voy a mandar mi planificación del año pasado para que ustedes la miren y se den cuenta. No es la que vamos a usar con ustedes para el final. ¿Está? Sí.
Pero es como una Se las guía. mando de ejemplo. Sí. ¿Estamos? Sí. Lo que yo les voy a mandar es una planificación anual, para que se den cuenta de cómo se estructura una planificación. Sí. Entonces, olvídate, vos estás pensando en la clase. Claro. Olvídate de eso. Bien. ¿Sí? Entonces, yo pienso y propongo en una planificación anual estrategias y actividades. ¿Hasta ahí va bien? Cuando yo tengo que pensar más detalladamente, porque tengo que pensar en un tema y cómo lo voy a enseñar, entonces ahí pienso la secuencia didáctica. ¿Qué es una secuencia didáctica? Desmutate, Mir. Las secuencias didácticas es lo que voy a utilizar en el momento de desarrollar ese día en clase. Claro, muy bien. La secuencia es el paso a paso de lo que voy a hacer para enseñar ese contenido, ese tema. Una secuencia en una película es el desarrollo del guión, ¿no es cierto? Sí. Pues cuando yo planifico una secuencia, voy a tener que desarrollar el guión de mi clase. ¿Sí? Profe, esto tiene que estar No presente. hace falta, cuando yo desarrollo el guión de una clase, no hace falta desarrollar el contenido de la clase, porque partimos de pensar que ustedes son profesionales que conocen, valga la redundancia, el conocimiento que van a enseñar. Entonces, en la secuencia no tienen que explicar. Me tocó enseñar biodiversidad del espacio geográfico. No tienen que explicar biodiversidad. Lo que tienen que hacer es decir cuáles son las estrategias y cuáles son las actividades que van a aparecer para enseñar biodiversidad del espacio geográfico. Pero, profe, tanto Pepe y Pedro. Es lo que yo venía pensando, pero no sabía ¿Sí? cómo. Porque a veces, sí. esto por ahí les va a pasar en la práctica. Los profesores de práctica algunas veces quieren que desarrollen el contenido, porque es una manera de asegurarse que ustedes lo saben. Pero cuando uno planifica no se hace eso. Cuando uno planifica de verdad... ¿Puedo decir Dani, algo? no te escuché. Planificar, por lo que se ve, es un quilombo. No es un quilombo, no. Después nos vamos a acostumbrar, miren, pero es como andar en bicicleta. ¿No? Cuando uno se sube a la bicicleta, se cae. Claro, porque estás practicando. Te ponen la ruedita, te sacan una ruedita, te sacan la otra, te volviste a caer, te agarra tu papá. Es lo mismo. Profe, ¿puedo hacer una... Entonces, ¿cómo se aprende a planificar? Planificando. Profe. Yo ahora les estoy dando la teoría. Todavía no se subieron a la bicicleta. O la tienen con rueditas. Estoy en un triciclo, profe. Están en el triciclo, claro. Bien, Mirna, el ejemplo. Bueno, también. Entonces, tranqui. Cuando pensamos en la secuencia, acá tenemos que empezar a pensar en las cuestiones metodológicas. O sea, vamos a empezar a pensar en cómo voy a enseñar. ¿Sí? Ahora van a tener que leer el capítulo 5 de Da Vinci. Da Vinci les va a plantear que para enseñar ciencias sociales hay 5 formas metodológicas. Esto tiene que ver con lo que Mirna me preguntaba antes de cómo
empiezo esa secuencia, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Me paro y les explico. Y depende de la forma metodológica que yo elija. Siempre teniendo en cuenta que yo tengo que enseñar. Y entonces tengo que, en mis decisiones didácticas, pensar con qué estrategia y con qué actividades. No tengo que dar lección. ¿Sí? ¿Puedo decir un ejemplo, profe? Dale, Mirna. Supongamos que yo quiero enseñarle a Egipto, dónde está ubicado, su geográfico, etcétera, etcétera. Ese día que voy a tocar el tema Egipto, y supongamos que los chicos no tengan, no sé, con qué me voy a encontrar. Yo mi herramienta didáctica, digamos, como para mí, a lo personal, me armaría un pirámide. Y me entro con un pirámide en clase. Y los chicos dicen, profe, ¿qué es eso? Muy bien, Mirna, muy bien. Eso me gusta. Y ahí tengo que comienzo pensar esa es la estrategia estrategias que me permitan que problematizar, dice Davini. Claro. Entonces, si yo llevé una maqueta de una pirámide, es probable que los pibes, ahí pongo en juego los saberes previos. Claro. Hayan visto una película, hayan visto imágenes, haya alguno interesado por Egipto, entonces van a empezar a aparecer en juego estas cuestiones. Pero entonces estoy problematizando el conocimiento. ¿Sí? Entonces, Davini dice que hay 4 formas. Una es proponer problemas, otro es estudio de casos, el otro es elaborar proyectos y el otro es elaborar problemas. Digo, la elaboración de problemas es lo más complejo y en general eso lo hacen los de 6º año, pero igual yo puedo proponer elaboración de problemas en función de, por ejemplo, una problemática ambiental barrial, ¿no? Entonces los pibes van a llevar problemas y los van a proponer. Davini les dice, estos 4 ustedes los van a leer. Yo les voy a dar ahora solamente Davini. La semana que viene les voy a agregar Fernández Caso y Gurevich. Gurevich a todo le dice problema. No hace la diferenciación entre estudio de caso y resolución de situación problemática. ¿Qué diferencia hay entre los dos? A ver, si yo tomo el problema de una manera general, entonces es una resolución de situación problemática. Por ejemplo, si yo hablo de la contaminación de las cuencas hidrográficas, eso es una situación problemática general. Entonces, si estoy pensando en América Latina, puedo hablar de cómo está contaminada, o puedo pensar estrategias que problematicen la contaminación de la cuenca del Río de la Plata, la contaminación de la cuenca del Orinoco y la contaminación de la cuenca del Amazonas. Puedo dividir la clase en 3 grupos que trabajen, cada uno una cuenca, y luego poner en común para que todos pensemos en esa situación. Ahora, si yo tomo una situación bien puntual, por ejemplo, la contaminación del río Paraná o del río Uruguay por las papeleras, ¿no? Tomo una papelera y miro cómo esa papelera contamina ese río en particular, eso es un estudio de casos. Entonces, en la problemática voy a lo general, que después me va a permitir pensar lo particular. En el estudio de casos,
voy de algo muy puntual, muy particular, para después pensar en lo general. Yo tomo el caso de la contaminación de una papelera, por ejemplo, o de una explotación minera, para pensar después, bueno, si esta mina se comporta así, ¿cómo será la explotación minera en Ecuador, en Colombia, en Brasil? ¿Se entiende? Yo parto de algo bien particular a algo general. Esta distinción la hace Davini. Y Davini les va a explicar cuáles son los pasos. Depende en cuál yo me pare. Gurevich y Fernández Caso a todo le dicen problemática. ¿Estamos? Lo importante es que ustedes puedan mirar. Yo no les voy a pedir que usen una problemática y no otra. Después ustedes van a elegir en este trabajo grupal qué van a proponer para la enseñanza. ¿Está? El diseño curricular, cuando ustedes lo miren, van a ver que va tomando cada uno de estas unidades y va exponiendo los contenidos a enseñar y les dice esos contenidos cómo los podrían enseñar. Entonces, por ejemplo, la unidad 1 propone elaboración de proyectos. En la unidad 2 propone problema. En la unidad 3 propone estudio de casos. Y en la unidad 4 vuelve a proponer estudio de casos. El diseño les da ejemplos de cómo enseñar eso que les pide que enseñen. ¿Tienen que tomarlo? No. Solo es un ejemplo, una idea. ¿Se entiende? Porque el diseño también, como es una planificación, hace una fundamentación, propone los objetivos, dice cuáles son los contenidos y cuáles son las formas metodológicas de enseñar esos contenidos. ¿Estamos? Muy bien. Quedan pocos componentes de la planificación. La semana que viene vamos a volver, miren, me lo voy a anotar, una vez que leyeron Davini capítulo 4, volver sobre contenidos y encuadre. Así me acuerdo, porque si no, con tantos cursos por ahí me olvido. Los otros componentes que faltan solo los voy a nombrar y los vamos a terminar de explicar la semana que viene, así no los vuelvo locos más. Son el cronograma o presupuesto de tiempo, además, evaluación es otro componente de la planificación. El otro componente de la planificación es la bibliografía, que se divide entre bibliografía del alumno y bibliografía del docente. Y los recursos didácticos que voy a utilizar. Esos son los 4 componentes que faltan. Estos 4, los primeros, respetan sí o sí el orden que les dije. Estos 4, no, los pueden poner en otro orden. Mirna, te escucho. Sí, ¿puede repetir la orden, profe? No me acuerdo en el orden que se los di, pero es cronograma o presupuesto de tiempo.
Sí, evaluación, sí, bibliografía sí. y recursos. Bien. Gracias, profe. ¿Sí? Después vamos, la semana que viene lo explico un poquito más detalladamente a estos 4 ítems. ¿Está? O a estos 4 componentes. Fue densa la clase de hoy, no los quiero volver más locos. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿qué capítulo era? ¿4 o 5? 5, Mati. Capítulo 5 de Davini. Igual ahora se los escribo. El libro ustedes lo tienen entero. Yo le quería hacer una pregunta. Cuando había hecho la pregunta y le dije, habría que pensar en un disparador como para... Lo que pasa es que muchas veces hay muchos profesores que usan esa palabra y a uno le queda como para poder entender qué hay que hacer o cómo habría que hacer prácticamente